personas. Y pues bueno, eh, bienvenidos sean todos, sean todas a este grupo de estudio de psicoanálisis, de introducción al psicoanálisis. Primero que nada, agradecerle a la consejera Mayali la oportunidad de poder abrir este espacio para poder compartir el conocimiento de esta teoría que es tan amplia, es tan profunda, es tan interesante. Y pues bueno, vamos a estar trabajando este semestre lo que son las conferencias de introducción al psicoanálisis y como ustedes bien vieron en el post que se realizó en la página, este es un grupo de estudio para personas que no conozcan nada de psicoanálisis. Sé que quizás habrá varios niveles de conocimiento en torno al tema, pero pues no es muy importante tener un conocimiento o saber algo respecto a esto porque precisamente es de introducción a la teoría. Así que los temas que aquí vamos a tratar, vamos a intentar que sean lo más digeribles posibles. Quizás muchas veces en la facultad lo que sucede es que tenemos experiencias educativas en las que se habla de psicoanálisis, pero a un nivel como si ya se comprendiera, ¿no? Como si tuviéramos todas las bases fundamentales para poderlo comprender. Y es por eso que de repente puede ser un poco complejo, ¿no? Entonces, el objetivo de este círculo de estudio, de este grupo de estudio, es poder sentar bases para poder comprender lo que quizás en clases no se entendió en algún momento o si apenas van a llevar experiencias educativas que tienen que ver con psicoanálisis, que bueno, tengan las bases, ¿no? Entonces, primero me gustaría mostrarles cómo es que vamos a estar trabajando y poder decidir aquí entre todos la forma de interacción que vamos a estar llevando a cabo. Entonces, elaboré esta presentación de introducción para que veamos cómo es que va a funcionar toda esta cuestión, ¿no? Eh, Experiencias educativas donde podemos llevar a casi todas las del área de salud, estructuras psíquicas. No sé si para el nuevo plan cambió el nombre, pero al menos como se las conozco, una es estructuras psíquicas, sujeto, psiquismo, Pero se me hace muy raro. personalidad. ¿Perdón? ¿Alguien habló? No, era, se activó solo. Ah, ok. Sujeto, psiquismo y personalidad, este, pues son en las que más se toca, ¿no? Esta cuestión de psicoanálisis. En algunas de evaluación, por ejemplo, evaluación y diagnóstico con niños y adolescentes y con adultos, dependiendo del docente, se aborda o no este enfoque. Por ejemplo, con el maestro Paulo se aborda este enfoque, con la maestra Japet se aborda este enfoque, por ejemplo, con la maestra Nora no se aborda tanto, con ella se aborda un poco más el cognitivo conductual. Entonces, las de evaluación, ya sea con adultos o con niños, depende también del docente, pero en las que sí se toca sí o sí es en sujeto, psiquismo y personalidad y estructuras psíquicas, ¿vale? Sí, es más fácil decirte los docentes que tocan esas áreas que todas las materias, porque sí varían mucho. Exactamente, varía mucho con el docente que le imparta. Entonces, bueno, los temas que vamos a abordar, que vienen en las conferencias de introducción, son una pequeña introducción a lo que es el psicoanálisis, qué es lo que entendemos por psicoanálisis, el tema de los actos fallidos, el tema de el sueño, y no sé si nos dé tiempo porque pues el semestre es corto y más aparte hay vacaciones, ¿no? Pero si nos da tiempo, quizás abordemos el tema de doctrina general de las neurosis, que es la parte un poco más clínica de la teoría psicoanalítica, ¿vale? Entonces, bueno, de manera muy general, ¿qué vamos a abordar en estos? En la introducción, vamos, que bueno, pretendo dar un poquito de introducción en esta sesión. Vamos a ver qué es el psicoanálisis, cómo comienza, cómo el mismo Freud describe a la teoría psicoanalítica para poder comprender y que estemos todos en un primer nivel, ¿vale? Entonces, esa es la introducción. En los actos fallidos, de manera muy general, vamos a ver lo que son los actos fallidos, los tipos que hay y por qué se producen, ¿no? Estos actos fallidos son los lapsus, al hablar, al escuchar, por ejemplo, que alguien dice algo y tú escuchas otra cosa totalmente distinta, al escribir, que tú pretendes escribir algo y escribes otra cosa en lugar de lo que querías escribir. El olvido es un acto fallido, ¿no? Por ejemplo, tienes una cita importante el viernes a las 2 y se te olvida, a pesar de que era muy importante, ¿no? Eh, el extravío de cosas, que se te pierdan las cosas, o incluso el romper algo, ¿no?
que es algo como muy, la gente puede decir, bueno, ¿cómo es que el que se me rompa algo, que se me caiga algo, puede tener alguna cuestión psicológica, ¿no? Pues sí, sí la tiene, ¿no? Imagínate el jarrón de la abuelita tan preciado que lo tienes tú, se te cae y se rompe, lo destruyes, y que es tan preciado que se supone que tendrías que cuidarlo bien y se te cae, pues también es una cuestión de acto fallido, ¿no? Entonces vamos a estudiar qué son, por qué se producen eh, estos actos fallidos y cuál es la relación de estudiar los actos fallidos con toda la teoría psicoanalítica, ¿vale? Vamos a estudiar también el tema del sueño. Los sueños, eh, bueno, este tema me lo quiero reservar para cuando lleguemos ahí, pero prácticamente el sueño es el objeto de estudio inicial que toma Sigmund Freud para poder plantear las bases de su teoría. El sueño es este fenómeno en el cual él va a decir que todos tenemos ciertos mecanismos psíquicos que trabajan y que son variados en cada persona en cuanto a cantidades, ¿vale? Es decir, todos tenemos los mismos mecanismos psíquicos, pero las cantidades de estos son distintas en unas personas que en otras. Y ahí porque hay distintas psicopatologías, ¿no? Los tipos de neurosis, los tipos de psicosis, la perversión igualmente, todos tienen los mismos trabajadores psicológicos, sin embargo, en diferentes cantidades. Y a través del fenómeno del sueño, Freud va a explicar cómo es que esto trabaja en las personas, ¿no? Va a plantear que los mismos mecanismos que forman un sueño son los mismos que forman una psicopatología. Y ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese tema, ¿vale? Y en doctrina general de las neurosis, bueno, no voy a abundar mucho en este porque les comento, no sé si de tiempo en este semestre de abordarlo, pero prácticamente hablaremos de la estructura neurótica, que es la que se enfocó Freud principalmente para poder aplicar toda su teoría, ¿no? La teoría psicoanalítica empieza gracias al estudio de la psicopatología, en específico de las neurosis, y para ser más específico aún, de la histeria. Y ya ahorita les voy a comentar un poquito más sobre esto, ¿no? Pero estos son como que los temas que vamos a ver o que pretendo que veamos, que leamos en este grupo de estudio, ¿vale? Bueno, en cuanto a la dinámica, pues yo les mandé por el grupo de WhatsApp una encuesta para poder elegir un horario que coincidiera con la mayoría, por lo cual que es de 6 de la tarde, va a ser de 6 a 6 y media, es el que coincide con la mayoría de nosotros, ¿no? Este, entonces, sí, 7 y media en punto acabaríamos. Entonces, no, no te preocupes, Amayali. Entonces, 7 y media acabamos para poder establecer esto de una manera, pues, ordenada, ¿no? Y las sesiones, como les comentaba en la encuesta, se van a grabar, ya que también ganó la opción de que se graben y se suban posteriormente a YouTube. Creo que una compañera lo preguntaba por el grupo de WhatsApp. Entonces, ahorita se está grabando. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar a organizarnos todos de cómo quieren que sea la interacción, ¿vale? Yo aquí tengo tres opciones de cómo podremos llevar la interacción de este grupo de estudio y planteé tres porque yo sé que cada uno de nosotros tiene distinta carga académica, unos tienen mucha, otros no tienen tanta, y quizás a algunos no les dé tiempo de leer todo el material que aquí vamos a ver. Por lo cual, yo pensando en esto, que tenemos una carga distinta, planteo tres opciones de trabajo a lo largo de las sesiones. La primera es que yo abra con un comentario general en torno al tema que vamos a tocar y luego cada quien participa bajo esta dinámica que yo les propongo. ¿Qué es lo que más les gustó de la lectura que quedó para la sesión? Si hay algo con lo que no están de acuerdo y por qué, también lo pueden comentar. O algo que quisieran resaltar de la lectura, a mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? Porque creo que es importante y ya lo que ustedes quieran. Y dudas de la lectura, ¿no? También plantear dudas para que aquí entre todos podamos construir una respuesta en torno a lo que dice la misma lectura, ¿vale? No va a ser en torno a nuestras suposiciones, vamos a pegarnos 100% a la lectura, ¿vale? A lo que Freud dice, y las lecturas son muy claras. Sigmund Freud, una cualidad que tenía es que escribía de manera muy padre, o sea, muy digerible, incluso recibió un premio por su forma de escribir. Entonces, esa es la primera propuesta que yo les hago. Todos leemos y en la sesión donde corresponda la lectura,
participamos bajo esta dinámica, ¿vale? Esa es la primera propuesta de trabajo. La segunda es que una persona al azar en cada sesión posterior se encarga de hablar del tema. O sea, una persona al azar, por ejemplo, de los que tengo aquí, por ejemplo, digamos, si yo digo en la siguiente sesión, Alondra Nicole va a hablar de la primera conferencia, ¿no? Y ella puede preparar un pequeño material para poder presentarlo y que todos discutamos en torno al tema, ¿no? Unas diapositivas, un discurso hablado, poner una dinámica, ¿no? Y a la siguiente, por ejemplo, puede ser David, y a la siguiente Miguel, ¿no? Y así al azar, para que todos participemos en algún punto. Y bueno, las participaciones se harían en donde se explique la lectura y que prácticamente como que dirijan la sesión, ¿no? De qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hablar, ¿no? Eh, puede plantear preguntas a las personas o invitar a que hagan preguntas, dudas. Es como si fuera un tipo maestro rotativo, ¿no? Una persona que expone de manera rotativa conforme a las sesiones, ¿vale? Esa es la segunda propuesta que les tengo. Y la tercera propuesta es que yo en cada sesión les enseño el tema bajo una dinámica interactiva. O sea, yo que ya leí los temas, incluso tengo presentaciones en PowerPoint, puedo presentarles a ustedes el tema con lo más relevante, lo más importante, y yo les explico el tema de forma sencilla y con ejemplos, y posteriormente y a lo largo de la sesión se abre paso a las preguntas y respuestas, ¿no? Esa es como que la tercera propuesta que yo tengo. Entonces, si se dan cuenta, las tres están encaminadas a distintas formas de estudiar. La primera en un estudio un poco más como uniforme, ¿no? En que todos leemos y todos participamos. La segunda en la que todos leemos, pero una persona al azar para que haya participación por cada sesión, como que dirige, ¿no? Para hablar del tema que quedó para esa sesión. Y la tercera es que yo les preparo el tema directamente y abrimos preguntas y respuestas en torno al tema, ¿vale? Entonces, estas son las tres formas de trabajo que yo les propongo. Y para poder elegir cuál, les voy a mandar en este momento una encuesta que ya tengo preparada en Google Forms. Y me gustaría que ahorita de manera muy breve la llenen. Viene esta pregunta y unas cuantas más para poder delimitar la forma en la que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, déjenme, se las Aldo, paso por el chat. ¿Sí? oye, antes de hacer la encuesta, ¿lo vamos a debatir o vamos directamente a votarlo? Debatir cómo. Aquí está el link, ya se los puse. Sí, solo a platicar qué nos parecían cada una de las propuestas o simplemente votarlas directamente. Sí, si quieren pueden hablar. Voy a dejar compartir pantalla para que nos veamos todos. Este, bueno, ¿qué les parecen las propuestas? Y también, si quieren ir contestando la encuesta para ver cómo vamos a trabajar, lo pueden ir haciendo. Entonces, dejo el micrófono abierto o el tiempo para que contesten. ¿Pudiera participar yo? Bueno, yo nada más quisiera decir que, bueno, hola a todos, buenas tardes. Que me parece, bueno, primero agradecerte, Aldo, porque siempre le metes mucho cariño a todo lo que haces. Y bueno, me parece como precisamente irónico que entre más vas subiendo el número ordinal de las propuestas, más responsabilidad tendríamos que adjudicarte, porque la primera representa como, ok, todos nos comprometemos, todos, a leer para andar retroalimentando la sesión y para complementar las ideas de los otros y hacer una bola de nieve de conocimiento, etc. La segunda es un poquito más focalizada en, ok, tal vez no todos se tengan que preparar de manera rigurosa, pero uno sí, porque tiene que hacer la exposición o de la manera que decida presentar el tema, ¿no? Y la tercera ya es literal como dejarte así toda y la absolutamente completa chamba a ti, Aldo. Y pues bueno, claro que esto es una democracia, tú por eso enviaste la participación, pero yo abogaría porque fuera la primera, para que el trabajo pues fuera más complementario entre todos, que no te cargáramos tanto trabajo a ti o a alguien en particular que pudiera tener un examen o cualquier situación X, y pues de esa manera retroalimentarnos. Esa es mi participación, querido Aldo. Muchas gracias, Miguel. Sí, de hecho, a mí creo que la opción más ideal, a mi parecer,
es la primera, ¿no? Porque pues todos leemos. Sin embargo, bueno, puse las otras dos porque como les comentaba, quizás unos tienen mucha carga de trabajo y no puedan preparar el tema o leer todas las lecturas que haremos, pues están los tres, ¿no? Pero sí, creo que la más como equilibrada sería la primera, ¿no? Entonces ahí, por si lo quieren considerar. Pero igual es, como dice Miguel, democrático. Ustedes voten por lo que ustedes se adapten más, cómo se sienten más cómodos, cómo creen que podrían aprender mejor. ¿Vale? Entonces, en lo que Mm, contestan, voy a estar viendo en tiempo real las respuestas y dejo el micrófono abierto para que alguien más participe. Bueno, sí, hola, muchas gracias de hecho por ahorita, bueno, por haber abierto este como círculo de estudio, no sé si llamarlo de esa manera. Yo concuerdo con el muchacho, Miguel, creo que se llamaba, la primera realmente se me hizo muy aceptable, es un punto más como de, am, no solamente hacer los comentarios respecto al tema, sino también meter nuestra propia opinión acerca del tema y ver cómo otras personas aprecian el tema prácticamente, porque dentro del psicoanálisis algo que hay que remarcar mucho desde mi punto de estudio es de que es abstracto, entonces nosotros, por ejemplo, usted lo va a entender de una manera, yo lo voy a entender de otra manera, y así sucesivamente. Entonces, considero que la primera como que es de mayor opción factible, pero no descarto que la idea de la segunda, de que al menos uno de nosotros se prepare un pequeño punto sobre un tema, o no uno, sino, no sé, un equipo de 2, 3 personitas, nos preparemos en ese tema y comentarlo nosotros. Y ya que los compañeros retroalimenten y usted mismo que retroalimente, pues acerca de el tema. Considero que es una manera también más dinámica, desde mi punto de vista, para pues que no se vaya tanta carga hacia el presentador principal, que es usted, ni te vaya tanta carga a nosotros los espectadores, que pues como comentas, unos quizás ya estemos entrando, unos estemos a la mitad y otros estamos ya fuera o en procesos de salida de la carrera X que estudiamos o psicología, en dado caso. Y bueno, ese es mi comentario más que nada. Claro, muchas gracias. Sí, de hecho me agradó mucho tu propuesta de que si eligieran o ganara la segunda opción, fuera también por equipos, para que fuera repartido y luego todos retroalimentáramos al equipo y habláramos sobre el tema, ¿no? De qué nos pareció. Yo sé que no va a ser una carga así muy grande, porque al no ser esto algo obligatorio y ser algo voluntario que decidieron participar, no se va a sentir como una carga, ¿no? Y pienso yo, creo que como es un tema que a todos aquí nos gusta, nos apasiona, pues va a ser aún más dinámica la cuestión, ¿no? Entonces, sí, concuerdo con que la segunda también sería una muy buena opción para que fuera un poco más dinámica la cuestión y que pues no estuviera ni tan cargado yo ni ustedes, ¿no? Que bueno, yo ya tengo el material, pero pues sería repasarlo, volver a leer unas cuestiones y pues brindarlo, ¿no? Entonces, agradezco mucho tu comentario. Ahí está. No sé si alguien más quisiera decir algo. A mí me gustaría también participar. Pues yo soy más de acuerdo con la primera opción, también por la misma dinámica de que no todos leemos el tema, queda nuestra responsabilidad también, pues, y por decisión propia, porque nos metimos aquí porque pues, nos gustan, pues leer nosotros los temas y como es un círculo, pues ir discutiendo, ¿no? Participando qué es lo que más nos gustó, qué es lo que no nos agradó, y pues, eso también puede sacar a temas que pues pueden ser muy nutritivos para todos, ¿no? Yo siento que también como que la primera como que nos engloba más a todos a participar, ¿no? Al compromiso de leer todos, no explicarlo como un profesor, pero sí a leerlo a todos y dar nuestra opinión, ¿no? También se me hace una buena idea la primera opción. Ok, sí, muy bien. Ahorita va ganando, de hecho, la primera opción. Va a 44%. Digo, va a 55%. Pues va ganando. ¿Alguien más? Hola, yo quería participar. Yo estaría de acuerdo, bueno, hola a todos. Yo estaría de acuerdo en que si llega a ganar la opción 1, pero algunos participantes quieren, para algunos temas en específico, colaborar juntos, pues ser flexibles en ese aspecto y someterlo a la opinión general de todos.
yo creo que es posible y también sería de ayuda para quien lo requiera, pero supongo que se pondrá a juicio ya cuando tengamos una opción que resulte ganadora y con algunos temas en específico, ¿no? Ok, sí me parece muy bien. Quizás esto lo podríamos como plantear un poco para el tema de los actos fallidos, porque ese tema eh, tiene un detalle bastante interesante que puede llegar a ser complicado. La lectura en sí no es compleja de los actos fallidos, pero muchos de los ejemplos que pone Freud para comprender los actos fallidos son traducidos del alemán al español y a veces no cobran un sentido en español, pero en el idioma alemán sí lo cobra, ¿no? Entonces, quizás en esos momentos de dificultad podríamos hacer uso de investigar, bueno, yo ya los ejemplos que vienen en esa parte de los actos fallidos, yo ya traté de adaptarlos un poco al español, o sea, como lo equivalente al español, ¿no? Por ejemplo, un refrán que en alemán tenga sentido, pero en español no. Traté yo cuando hice la lectura de buscar un equivalente en español para comprenderlo, ¿no? Entonces, quizás en momentos de así, de complicaciones así, podríamos intervenir más personas o apoyarnos en más material, como bien dices, para poder solucionar esta cuestión, ¿no? Entonces yo lo pienso más como en ese tema, porque es un poquito más complejo por la cuestión idiomática, porque ustedes saben que las obras fueron escritas originalmente en alemán. Entonces, pues bueno, está la opción. Y sí, claro que sí. Me parece bien, gracias. No, a ti. ¿Alguien más me parece que De quería hecho, participar? Ajá. de hecho, no solo por el lado del idioma, sino porque uno de los requisitos que se puso en el grupo era que no era necesariamente saber de psicoanálisis y puede que haya personas aquí en el grupo que no sepan casi nada de psicoanálisis e imagínate que ganara la segunda opción, le toque exponer un tema y realmente no lo entienda. Creo que para eso está en el grupo, para poder entender, porque es una introducción al psicoanálisis. Sí, claro. Miguel, ¿quieres No, participar? respondiéndole a Londra, yo voté por la uno, no me malinterpreten, pero bueno, si llegara a pasar esto, por alguna razón, pues también para eso está el grupo, ¿no? Para retroalimentar a la persona que tuvo tal vez esta perspectiva o este entendimiento del tema o del contexto en particular. Solo quería agregar eso. Creo Ok, que sería sí. bueno, perdón. Emanuel me parece que quería participar, está aquí en el chat. Ah, sí, Emanuel. bueno, yo, al igual que Alondra, la opción 2 fue como que de la que a lo mejor considero menos apropiada precisamente porque, resulta que a veces, bueno, ya hablo desde mí, ¿no? Me imagino teniendo una lectura que a lo mejor se me resulte confusa o complicada y a veces, bueno, tenemos mucha experiencia en que al momento de exponer las exposiciones pues a lo mejor de muchos o de pocos compañeros, tal vez no sea la más cautivadora, ¿no? Y bueno, y nuevamente hablo y me refiero a mí mismo, ¿no? Entonces mi temor es tal vez que me resulte pesado, que se me complique, que en eso no logre yo dar el mensaje de manera apropiada y que a lo mejor termine confundiendo o que tenga yo lío hasta el momento de exponer, ¿no? Miedo, o que no sepa yo de lo que esté hablando. Y eso, parte de mi temor es que a lo mejor los aburra o que, no sé, o que desvíe su atención, ¿no? Entonces, yo, en cuanto a mis elecciones, serían más la 3 o la 1, pero bueno. Ok, muy bien. Eso es lo padre de que haya tres opciones, ¿no? Que podemos discutir las tres para ver cuál conviene más. Y ahorita estamos viendo pros y contras de cada opción. Entonces, para que sea como una balanza y que elijamos lo mejor, ¿no? Que convenga al grupo, no que convenga a una persona, sino a todo el grupo, ¿no? Entonces, pues se hará eso en función de eso. E independientemente de la opción que gane, uno, dos o tres, la opción de preguntas y respuestas está abierta, ¿no? En todo momento. No comprendí algo, ¿no? Esto no lo entendí. Es válido porque es introducción, ¿vale? Entonces, es válido hacer preguntas, no comprender. Aquí no nadie, bueno, creo que todos tenemos el criterio para no juzgar a nadie, porque precisamente es introductorio, ¿no? Entonces, hasta ahorita va ganando la primera opción, ¿vale? Para que estén un poco más tranquilos. Perdón, yo tengo una duda. Buenas Sí. tardes.
Es que la última pregunta de la encuesta es acerca de prender la cámara, pero pues es que mi situación pues no la puedo relacionar con ninguna de las respuestas porque la cámara de mi computadora no sirve. Entonces no sé cómo contestar ahí. Sí, no te preocupes. En caso de que tengan alguna falla técnica, yo también lo comprendo y no hay ningún problema, ¿eh? La última opción es como un poquito más reflexiva, porque de repente puede haber personas que pueden prender cámara, pero no lo hacen. Y la puse más que nada como para que la interacción fluya más, ¿no? O sea, el tener cámara encendida creo que facilita un poquito más la interacción, ya sea que no se siente uno en un ritual espiritista en el que le está hablando como a la nada, ¿no? Entonces, la puse más que nada como por eso, no como por presionarlos a que enciendan cámara, sino ver cómo se sienten respecto al tema de la cámara, ¿no? Entonces, eh, pues estaría padre que la pudieran encender cuando les fuera posible, y si no pueden por X o Y motivo, no hay ningún problema tampoco, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, faltaron 4 de personas a responder la encuesta, pero ya la voy a cerrar. Y ganó la opción número 1, ¿vale? Entonces, eh, todos leemos parejo. También, si por algún motivo no pueden leer en alguna ocasión, no se preocupen de entrar o no entrar, de, no leí, no voy a entrar. No, ustedes entren, ¿no? Porque de repente por X o Y motivo, quizás no se pueda hacer, pero no creo que sea un día como tan pesado para todos como para que nadie lea y no se haga nada, ¿no? Que si incluso llegara a ser ese el caso, veremos cómo recuperar la sesión, ¿vale? Entonces, no se preocupen si en algún momento no pueden leer y digan, no voy a entrar porque no leen. Ustedes entren porque es para conocer, ¿vale? Para conocer de esta teoría de una manera no presionada, ¿ok? Os vuelvo a compartir pantalla para continuar. Y bueno, ahora en torno a la dinámica de cómo vamos a estar trabajando, yo pensé en estas 4 formas. La primera, o sea, de cómo vamos a trabajar es en cuanto al contenido. O sea, vamos a tener todos los días martes a las 6 de la tarde sesiones teóricas donde vamos a revisar los temas de las conferencias, las cuales ya les mandé por el grupo de WhatsApp. Es como lo primero que vamos a hacer, ¿no? Esa es la primera actividad. Otra actividad que haremos será el propiciar debates, ¿no? Discusión de los temas o de películas, porque también tengo planeado que veamos unas cuantas películas para que sea esto un poco más, o sea, que no sea cuadrado, sino que sea interactivo, ¿vale? Entonces, vamos a tener debates en torno a los temas, películas, yo no estoy de acuerdo en que eso signifique eso, ¿no? Ese lapso signifique eso. Bueno, podemos ponerlo en debate, ¿no? Y hacer una sesión de debate en torno al tema. Porque, bueno, quizás haya aquí alguna persona que no es tan afín al psicoanálisis, pero quiere saber un poco más, ¿no? Quizás para criticarlo posteriormente, no sabemos. Pero en el caso de que así fuera, habría sesiones de debate, ¿vale? Tengo planeado que haya, esperemos que se pueda porque no lo puedo asegurar, pero me gustaría que haya invitados especiales, de repente invitar a algún docente que venga a hablarnos de algún tema, ¿no? De los que estemos nosotros viendo. No sé, invitar a la maestra Japet, al doctor Capetillo, eh, y además docentes que estén en el ámbito de psicoanálisis para que nos vengan a hablar un día en los que nos reunamos sobre uno de los temas que estemos aquí, ¿no? O que, por ejemplo, haya un tema en el que haya como mucha controversia, traer un invitado para que aclare un poquito esto, ¿no? Entonces, es lo que tengo planeado. Esperemos que se pueda hacer. Ya sobre la marcha de cómo se vaya dando todo, lo vamos a ir viendo, ¿vale? Y el tercero, la revisión de videos, series y películas. Tengo planeado, y entre la lista que tengo planeado que veamos es Pasión Secreta, que esta es una película que explica cómo comenzó el psicoanálisis y cómo se fue desarrollando, ¿vale? Habla de la vida de Freud. A Dangerous Method, o un método peligroso. Esta película está en Vemos, porque es un poco más compleja. Entonces, dependiendo también de cómo se vaya dando aquí el conocimiento, vemos si la ponemos o no. Historias de Diván es una serie sobre clínica psicoanalítica. Es de un psicoanalista llamado Manuel, que en cada capítulo recibe a un paciente distinto con una problemática distinta y se ve ahí el proceso de psicoterapia psicoanalítica. Para que todo lo que veamos aquí en abstracto
lo veamos plasmado en una serie, ¿vale? En actuación, para que no tengamos problemas de que, pues es que no comprendo este concepto o cómo es que este concepto se puede llevar a la práctica, ¿no? Para eso está esta serie. Quizás veamos algunos videos de YouTube que por ahí vea yo o que ustedes mismos recomienden de, pues este video está bueno para este tema, ¿no? O este video me parece muy bueno para que lo veamos. Podemos poner videos de YouTube, es abierto, cualquiera puede mandar un video que les sea interesante. Y otra serie que también podríamos comenzar a ver es en tratamiento o en terapia. Esta es una serie igual de corte psicoanalítico, pero esta lleva una historia cronológica. En historias de diván, las historias de los pacientes son independientes. En el tratamiento sí lleva una secuencia, o sea, sí lleva un seguimiento a los pacientes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estas dos series. Y algún material audiovisual que ustedes elijan, ¿no? Y aquí van a ser propuestas que ustedes deseen. Entonces, esas son como que las actividades principales que pretendo que veamos en este grupo de estudio, para que no sea cuadrado, ni sea pura lectura o pura teoría, sino que veamos más diversidad, ¿no? Para que esto sea de la manera más didáctica, divertida, menos aburrida posible, ¿ok? Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué les parece la forma en la que se va a llevar a cabo? Yo tengo una opinión al respecto. Sabemos que la intención del grupo es introductoria a la teoría psicoanalítica, ¿no? Que mayormente, si no es que todo el curso lo vamos a leer a Freud, ¿no? Pero quizá con la intención de ser un poquito más dinámico el contenido, mi propuesta es que también abordemos esos mismos temas con autores contemporáneos. Quizá hablar, por ejemplo, del contraste que tienen opiniones con Lacan con respecto a la teoría freudiana o algún otro, ¿no? Yo dije Lacan por el referente psicoanalítico obvio, pero existen más. Entonces, pues sí, soy consciente que quizás sea introductorio, pero tener una perspectiva más general de todo el desarrollo actual que lleva el transcurso teórico pueda llegar a enriquecer la experiencia. No sé qué les parezca o si crean conveniente. ¿Qué opinan los demás? A mí sí me parece bien idea. ¿Ok? Sí, de hecho, Sí, a mí también igual me parece bien. de otros autores y pues, si quieren se los puedo compartir. Claro, sí. El autor principal que vamos a ver es, obviamente, Sigmund Freud, porque son las conferencias que vamos a leer, pero si vieron en el post, decía que también podíamos llegar a leer de repente uno que otro autor más contemporáneo o distinto a Freud, ¿no? Lacan, no lo sé, Lacan es un poco más complejo y requiere, sí, muchísimo estudio de todas las obras, no solo de una, ¿no? Entonces, Lacan, no lo sé, quizás de Lacan podríamos abordar un artículo que pone la maestra Japet en Estructuras Psíquicas, donde habla de las estructuras que hay y cómo esto lo podemos contrastar con Freud, quizás, ¿no? Pero no es Lacan directamente, es otro autor hablando de Lacan, ¿no? Entonces, podríamos llegar a hacerlo y tenemos que seleccionar entonces qué autores y qué temas, ¿no? Porque tienen que ser temas que vayan afín a lo que aquí veamos en la actualidad, ¿no? Entonces, incluso se acepta material, como les decía, audiovisual, más contemporáneo, de psicoanalistas más contemporáneos. Hay varios. Está, por ejemplo, el canal Asociación Libre, que es un canal muy bueno con perspectiva lacaniana. Y habla de los temas, algunos de los temas de psicoanálisis de Freud, pero de la manera más actual posible, ¿no? O está otro canal que es de un psicoanalista llamado Juan Manuel Martínez, que también es muy bueno y también toca temas contrastados, ¿no? De hecho, él es muy dinámico en sus videos, porque incluso de los últimos videos que vi de él es un verdadero falso en torno a psicoanálisis, ¿no? Entonces, aunque es un youtuber, pues es serio, porque es psicoanalista y hace conferencias internacionales, tiene buen material, ¿no? Entonces, también podemos abordar esta opción, ¿no? De autores contemporáneos también en este formato audiovisual, ¿no? Entonces, ya será cuestión de ir depurando y seleccionando qué sí
es acorde al grupo y qué lo podemos dejar mejor para después como Lacan y su teoría ya dura, ¿no? Porque les comento, Lacan es un poco más complejo, que para poder comprenderlo hay que tener las bases bien sentadas de Freud, de toda la teoría, no solamente de la introducción, sino de todo lo que abarca sexualidad, narcisismo, la historia del hombre, un tótem y tabú, por ejemplo, se aborda la historia del hombre, y bueno, toda esta cuestión, ¿no? Entonces, pues así sería. ¿Alguien más que quisiera opinar respecto a la dinámica del grupo, actividades? Estoy leyendo el comentario de que sí, Lacan es más complejo y se requiere un estudio más amplio. De hecho, ser Lacan a nivel licenciatura no se tendría que estudiar mucho más que lo básico del. Yo lo considero un poco más para estudio de doctorado incluso. Entonces, pues sí. Pues bueno, si no hay más comentarios, me gustaría, tengo por aquí preparadas unas preguntas de primera interacción. Primero me gustaría saber, cómo esta convocatoria se abrió a las 3 regiones, Jalapa, Poza Rica y Veracruz y Colombia, si hay alguien que no sea de Jalapa, si hay alguien que no sea de Jalapa, puede levantar la mano, poner un emoji. Bueno, Miguel, pero tú estudias en Facultad de Jalapa, ¿no? O sea, que esté en la Facultad de Poza Rica, Veracruz. Maximiliano y David. Ok, entonces, y Jorge Murillo. Vale, entonces tenemos 3 personas que no son de la Facultad de Jalapa. Me gustaría, como no somos muchos, somos ahorita pues, relativamente poquitos, que pudieran decir cada quien pues su nombre, de qué región es, el semestre que cursa y por qué se unieron a este grupo de estudio. Más allá de querer saber un poquito más de psicoanálisis, debe haber algo un poco más ahí que los haya motivado, ¿no? Quizás les fue mal en alguna clase y quieren aquí reafirmar bien, o van a entrar a una clase posteriormente que quieren entrar a este curso para estudiar, ¿no? Antes de que lleguen a la clase, tal cual, porque entonces voy a ir como que en el orden que me salen aquí los cuadritos, te recuerden es nombre, región, semestre y por qué les interesó unirse a este grupo de estudio. Ahora me presento yo, creo que no falta nadie. Mi nombre es Aldo Misael Herrera de Gante. En cuestión de psicoanálisis, yo he estado un poquito más inmerso. Es cierto que en la región, por lo que escucho, que en la región Jalapa se toca más psicoanálisis que en la región Poza Rica, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, desde las preparatorias incluso, estoy un poquito inmerso en el tema. He dado no grupos de estudio, sino que son más bien como cursos. Anteriormente, uno es de interpretación de los sueños, la obra de la interpretación de los sueños, que es el tomo 4 y 5 de las obras completas de Sigmund Freud. Y he dado también otro grupo de estudio de evaluación y diagnóstico, también, evaluación psicológica. Y este es un grupo de estudio ya un poco más formal, ya con varias regiones que estoy dando de introducción. Entonces, pues bueno, obviamente mi inclinación es más por la parte psicoanalítica y fíjense que yo al inicio no me gustaba el psicoanálisis, lo odiaba yo, de hecho, en los primeros semestres. No era la teoría con la que yo más me inclinaba yo mucho a la neurociencia, pero no neurociencia y constructivismo para la parte educativa, pero no me enfocaba yo en la parte psicoanalítica, sino que fue hasta cuarto semestre, tercero, cuarto, que empecé a entender la teoría porque, como muchos, tenía tabús, tenía prejuicios en torno a la teoría, ¿no? Que es pseudociencia, que no es real, que falsean los casos. O sea, todos los tabús que hay y críticas que hay al psicoanálisis, yo las tenía, hasta que me puse realmente a leer, ¿no? Porque muchos de los que critican la teoría psicoanalítica hablan desde lo que han oído, pero no se han puesto a leer realmente qué dijo Freud y qué no dijo. Porque muchos dicen, Freud dijo qué y no dijo nada de eso, ¿no? Entonces, por eso es que es importante mucho la lectura y que en ese grupo yo prefería la primera opción, que es la que ganó, la que todos leemos, ¿no? Para saber qué sí dijo y qué no dijo. Entonces, pues bueno. Y bueno, mucho gusto a todos ustedes. Y bueno, quisiera retomar algunos puntos que han hablado aquí para ya finalizar la sesión. La parte de la neuropsicología, ¿no? ¿Será que podrá haber una relación psicoanálisis-psicología? ¿O que una sea mejor que otra, o que se tenga que estudiar una y otra no?
Yo lo pensaría más en términos de que es una cuestión complementaria, ¿no? Muchos psicoanalistas lo que hacen es criticar muchos enfoques, así como también en otros enfoques lo que se hace mucho es criticar a otros enfoques, ¿no? Los conductistas le tiran al psicoanálisis, el psicoanálisis le tira al conductismo, los humanistas le tiran no sé, al cognitivismo y el cognitivismo al humanismo. O sea, es como una cuestión de luchas de teorías y perspectivas, ¿no? Sin embargo, creo que es una cuestión más integral, porque yo, por ejemplo, en el grupo de estudio de interpretación de los sueños, lo que yo les decía es que pensáramos a la parte de la neuropsicología con el psicoanálisis de esta forma. Es como si, por ejemplo, lo que se estudia en psicoanálisis es el psiquismo a partir del inconsciente. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero lo que estudia en sí es la psique humana, ¿no? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué actuamos como actuamos, ¿no? Y yo hacía la analogía para que lo pudieran comprender un poquito mejor con un reloj. Ustedes imagínense un reloj y la pregunta de, ¿ese reloj es el tiempo o no es el tiempo? Y aquí es donde podemos hacer esta analogía de las perspectivas. El reloj como tal no es el tiempo, sino que lo que te indica es el tiempo. Es decir, los tornillos que están detrás, la maquinaria, el funcionamiento, no es el tiempo en sí, pero es lo que posibilita que sepamos sobre el tiempo, ¿no? ¿Qué hora es? Entonces, el tiempo en sí no es el reloj, sino es la interpretación que se le da al reloj, a las manecillas, a todo el funcionamiento. La neuropsicología vendría siendo, por ejemplo, el estudio de los tornillitos, las partes del reloj, los mecanismos, toda esta cuestión. Y el psicoanálisis vendría a ser el estudio de qué es el tiempo, ¿no? Cómo funciona el tiempo, toda esta cuestión. Entonces, si por ejemplo comparamos a la mente, al psiquismo con un reloj, el reloj como tal no es el psiquismo, o sea, el cerebro no es el psiquismo. Las células, no, en las células no hay psiquismo, en la sinapsis no hay psiquismo. Son las que posibilitan que haya un psiquismo y es importante estudiarlo también, ¿no? Pero el psiquismo es algo que está abstracto entre todo ese circuito neuronal del cerebro, que está en un nivel no biológico, no está en ninguna parte. El psiquismo no está en una parte en sí del cerebro. El cerebro posibilita que haya, pero no está en el cerebro tal cual. Es como las palabras, ¿no? Las palabras no están en ningún lugar. Ahorita yo estoy hablando, pero no están en ningún lugar tangible. Son interpretadas, ¿no? A través de un lenguaje, de un aprendizaje previo. Entonces, es lo mismo con el psiquismo. No está en ningún lugar, pero existe, está y afecta, ¿no? El psicoanálisis viene a ser el estudio de este psiquismo que no está a nivel cerebral. ¿Okay? De hecho, Freud comenzó sus estudios, y ustedes sabrán si han leído la biografía de Freud, siendo un neurólogo. Él era el neurólogo austriaco y él estudió en un primer momento el psiquismo en la mente. Hay una obra que se llama estudios de psicología o neuropsicología para psicólogos, algo así se llama, en donde Freud empezó a estudiar el psiquismo en el cerebro, ¿no? Desde la perspectiva neurológica. Y él empezó a estudiar todo esto, incluso hizo experimentos con peces, estudiando también el cerebro de los pescados, para poder conocer cómo funcionaba. Pero al final de todo ese trabajo, él dijo y concluyó, el psiquismo no está en las neuronas, no está en el cerebro. Y lo que hizo fue desechar todos sus estudios y los botó a la basura. Una autora llamada Marie Bonaparte recuperó este escrito y es que por eso que hoy en la actualidad podemos tener acceso a este escrito, ¿no? De trabajo de una psicología para neurólogos, algo así se llama. Pero dense cuenta que Freud estuvo muy inmerso en un primer momento a las neurociencias. Él era médico de formación, pero con todo lo que él estudió, experimentalmente incluso, él concluyó, el psiquismo no está en el cerebro, no está en la mente, está en otro lugar, en un lugar del lenguaje, en un lugar simbólico, que hay que descubrir cómo es que funciona este lugar, ¿no? Cómo es que funciona este psiquismo. Entonces, la neuropsicología y el psicoanálisis yo creo que no están peleados, sino que estudian al psiquismo desde diferentes perspectivas, a una un poco más biológica, funcional, y a otra un poco más social y afectiva dentro de nosotros, ¿no? Que afecta a todas las dimensiones. Y que la más importante, y eso lo van a poder corroborar, es la parte psicoanalítica, porque está la parte somática, la capacidad que tiene
el lenguaje, el psiquismo, de impactar a nivel físico, biológico en el cuerpo. Por eso es que se habla que hay una relación de la mente y el cuerpo, que lo que pensamos, lo que sentimos, cómo nos comportamos afecta directamente al cuerpo en cuestiones biológicas, ¿no? Un ejemplo muy claro que les doy aquí. Hay estudios, y esto está basado en la parte psicoanalítica, que dicen que una persona que guarda mucho rencor, que no perdona, que no suelta una cuestión emocional, tiende más a estreñirse que otras. Y esto desde la perspectiva psicoanalítica se logra explicar. ¿De qué forma? No voy a hablar mucho ahorita de psicoanálisis, sino como a manera de ejemplo, ¿no? Freud postula que hay etapas del desarrollo. La primera etapa es la etapa oral, pero la segunda es la anal, ¿no? En la etapa anal es donde está la retención del esfínter, ¿no? Está en la retención-expulsión, ¿vale? En un primer momento, cuestión biológica, pero también afecta a nivel psicológica, porque el dar, el expulsar, cuando el niño va al baño, es como dar algo, ¿no? Incluso en la enseñanza de ir al baño a los niños, se puede encontrar, por ejemplo, papás, que el niño hace del baño y el papá, ¿no? Lo felicita. Es como un regalo que da, y eso queda a nivel simbólico en el niño, en la psiquis del niño. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño se enoja con el papá o la mamá? Ah, pues ahora no voy al baño, ¿no? Ahora no hago, no suelto. Entonces, esto obviamente se reprime y en un futuro vuelve. No suelto ya no literalmente y conscientemente las heces, pero simbólicamente sí. Me enojo con alguien, me estriño. Es como ese niño que se enojaba con la mamá y no iba al baño, a manera de castigo con la madre, ¿no? Entonces, el estreñimiento es lo posterior, lo simbólico a ese momento de la etapa anal, ¿vale? Es un ejemplo nada más, quizás no me comprendieron mucho, espero que sí, ya lo iremos viendo poco a poco, pero es un ejemplo para que vean cómo lo psicológico, el psiquismo, afecta a nivel orgánico también, por lo cual todo parte del psiquismo, ¿no? Y ya viene a ser, obviamente, herramienta de lo secundario que es el cuerpo biológico, pero todo lo que somos, nuestra personalidad, lo que hacemos está determinado por el psiquismo. ¿Ok? Bueno, respecto a la parte de las corrientes psicológicas, sí, aquí vamos a estudiar cómo es que se desarrolló esta teoría. En las primeras sesiones, en la siguiente que viene, vamos a hablar un poquito de esto. Sobre lo que se habla poco de psicoanálisis, o se le menosprecia. Sí, hay mucha crítica. De hecho, desde que nació, 1900, se le criticaba. O sea, Freud fue muy criticado en su momento por su gremio de médicos y él incluso dijo, incluso esto en 100 años va a seguir siendo criticado. Y miren, ya pasaron los 100 años, sigue siendo muy criticado, ¿no? Lo vamos a ver, este tema también de la crítica, la vamos a ver en la siguiente sesión, ¿vale? Sobre el psicoanálisis enseñado a nivel universitario, híjole, aquí hay una cuestión, que el psicoanálisis, como les decía yo, muchos psicólogos que enseñan en las facultades no son psicoanalistas tal cual, no, su formación no es psicoanalítica, y eso hace que de repente la enseñanza pueda ser confusa o no estén preparados para enseñar de psicoanálisis, ¿no? Porque incluso muchos no han leído las obras de Freud, que es como lo básico, ¿no? O sea, leerte todas las obras para poder tener bases reales, ¿no? Entonces, a veces ni eso. Lo que pasa es que leen otros autores que hablan de Freud, pero no se van a la fuente. Y eso es importantísimo, siempre irnos a la fuente de todo, ¿no? Entonces, ahí está. Incluso hay dos formas de psicoanálisis en la universidad. Psicología psicoanalítica y psicoanálisis ortodoxo, ¿no? La psicología psicoanalítica es la que más se ocupa en la parte universitaria. Y el psicoanálisis ortodoxo es lo que se enseña casi después de la universidad, ¿no? Ya con especialidades específicamente en psicoanálisis. Por eso es que los maestros tienden a hacer esta cuestión, ¿no? Y bueno, también retomo lo que mencionaba aquí un compañero de la ideología victoriana. O sea, este movimiento psicoanalítico fue en contra de esta ideología, ¿no? Esta ideología tan moral, ¿no? Que hacía que no podías tener sexualidad porque era antimoral, quitaba incluso el intelecto, ¿no? La escuela victoriana eso enseñaba, restringió la sexualidad, incluso hoy en día vemos los efectos de esto. No se enseña sexualidad en las escuelas, ¿no? Incluso hay movimientos religiosos que se pueden levantar en contra de la sexualidad.
y si supieran que la sexualidad es muy amplia, pues no se darían abasto, ¿no? Entonces, por eso es que es mal explicado, y sí, se retomó por la parte de las artes, de las ciencias, ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Tiene mucha relación con los derechos humanos, y bueno, con todo lo que ustedes mencionaron hasta ahorita, ¿vale? Entonces, bueno, es como para retomar un poquito lo que acaban de mencionar. Ya nos quedan 2 minutos, a las 7:30 otro docente tiene que estar a la liga, pero bueno, espero que con lo que hayamos planteado el día de hoy, tengan como que la emoción de saber qué viene después, en este grupo de estudio de psicoanálisis, ¿va? Entonces, pues mucho gusto de conocerlos a todos, y ya les pasé por el grupo de WhatsApp la bibliografía que vamos a utilizar. Vamos a ver, y la lectura que sería para la siguiente ocasión sería la primera conferencia, ¿ok? La primera conferencia que habla de la introducción al psicoanálisis. No son muchas páginas, son pocas, ¿vale? Entonces, lo leemos y hacemos la dinámica para la siguiente sesión, ¿vale? Entonces, pues que tengan todos una bonita noche y nos estaremos viendo en la siguiente semana. Bye, bye. Gracias. Adiós. Gracias.